del zorzal criollo, el morocho del abasto, ¿cómo prefieren? El troesma. Yo me quedo con el troesma, me gusta muchísimo. Me encanta. Con el troesma. Sí, es espectacular. Que esta semana es una semana especial para su historia. Claro que sí, el día 24 de junio, antes de ayer, se conmemoraron 85 años de la fecha de su paso a la inmortalidad. El niño que daba conciertos en la puerta de su casa, triunfó en Europa, llegó a Hollywood y nacía. ¿Dónde nacía? Aquí ¿Qué pregunta? Sí. Un 11 de diciembre, la pregunta del millón. Nació un 11 de diciembre, atención, del año 1887 sí, o del año 1890. Lo que sí tenemos fehaciente es la fecha del mes y del día, no del año. Ah, mira. Nacía en Toulouse, en Francia. Sí, los escucho. Francés de nacimiento, entre comillas, Sí, ¿no? sí, llegó muy de chico. Pero después vamos a cerrar todos esos mitos desde de dónde se sentía él parte con una frase que me la dijiste hace un ratito, pero eso para el cierre, Nela. Sabemos que Gardel es un personaje histórico que te gusta mucho, es más, hasta casi sos una coleccionista de su historia. Y les voy a mostrar esto, que es verdaderamente una reliquia, podríamos decir. A ver, ponelo en solamente cámara, tengo el así lo volumen podemos ver 8, bien. pero trae 4 long plays. A ver, lo voy a mostrar así. Sí. Ah, es una locura eso. Hermoso. Increíble. Es una colección. A ver, está un poquito, bueno, atravesado por el tiempo, ¿no? Tremendo. Qué lindo. Contanos con detalles, Nela, para la gente que está a través de la FM 88.3. Al sello, digo, para la gente que no nos está viendo, por ejemplo, uno de los long plays están todas las canciones de sus películas. ¿Qué les parece? Lo voy a mostrar, mira. Corta, igual lo cuento. Canciones un de vinilo. sus películas. Que no se rompa, por favor, te lo pedí. El vinilo. Claro. No. Bueno, acá tenemos parte de la historia discográfica de Charles Romuald Gardés. ¿Se los digo de vuelta el nombre? No. A ver, sí. Sí, vamos Por favor, otra vez. sí. Ahora la comprometemos. Muy bien, lo argentinizó rápido. Sí. Así que su Charles Romuald Gardés. Ese era su nombre francés. Claro, nacido en Toulouse. Carlos Gardel. Excelente. Venía con su mamá, mejor dicho. Algunos dicen que llegó a los 26 meses aquí al puerto de Buenos Aires. Otros historiadores fundamentan de que llegó después de los 4 años. Claro. La cuestión es que vino con su mamá, Berta Gardés. Vamos a destacar el nombre de ella porque fue su único familiar, el único familiar de Carlos Gardel, Berta Gardés. Y por supuesto, siempre hacemos esto de contextualizar, ¿no es cierto?, un poco la Argentina de ese momento. Entre fines del siglo XVI y principios del siglo XX ocurrieron fuertes migraciones, eso ya lo sabemos. Sí. Apenas pisaron tierra argentina a probar suerte, iniciaron una vida distinta y muy, pero muy difícil. ¿Saben que Carlos Gardel se quedaba con las amigas de su mamá y ella en una extenuante labor de planchora pasaba horas y horas fuera de su casa, de su hogar, de su pieza donde vivía con Carlos Gardel? Él a veces era tan tarde que se quedaba a dormir en la casa de algunos amigos, de sus amiguitos, de los hijos de las amigas de su mamá. Claro. Y saben que cuentan mucho de los chicos de ese entonces, ¿no? A ver. Que él a la noche por ahí no podía dormir y agarraba a modo de guitarra un palo de escoba y se ponía a cantar. Ustedes preguntarán, ¿y cuántos años tenía? 4, 5 años, un nene. Era una joven promesa Increíble. de lo que se venía, ¿no? Exactamente. Este niño, como les decía al comienzo, que daba los conciertos en la puerta de su casa. Y ahí se empezaban a juntar un montón de nenes. Y después venían los papás y le decían, venite para mi cumpleaños, venite a mi casa. Y bueno, a veces sus giras, también se decía así, duraban por él 2 o 3 días, porque se iba a lo mejor a la casa de algún amigo, de un conocido, y se quedaba unos días. ¿Dónde ocurría
ocurría esto, ahí en calle Jean Jaurès. Conozco la casa en el barrio del Abasto, donde creció y vivió Carlos Gardel. A los 12 años ya le había pedido a su mamá la llave de su casa, porque tenía algún compromiso. Se dice que, bueno, en esa edad comenzó, por supuesto, a través de la música, a frecuentar distintos burdeles, prostíbulos, si se quiere. Mira, ya a una edad muy temprana. Pero no en su barrio, no en su barrio. Claro, tenía códigos dentro de todo, pero bueno, ya a edad muy temprana ya empezaba a manejarse quizás en algunos ámbitos que para los niños no son muy adecuados. Claro, por supuesto. En esta adolescencia de la que estamos hablando, Gardel comienza a tomar contacto primero con el lunfardo, con los payadores, con músicos de todo tipo y condición. También trabó amistad con tipos matreros, malevos, que luego, ¿saben qué? Poblarían las letras de sus tangos. Esto era algo que él lo mamó, lo vivió y bueno, después lo plasmaba en sus letras. En el año 1911, Carlos Gardel se junta, ¿con quién? Con José Razzano, nada menos, el dúo famosísimo, Gardel-Razzano. Comienzan sus giras por el país, van a Brasil, van a Chile, a Uruguay, rumbo a la fama. Ahí ya podemos empezar a poner este título, rumbo a la fama, Gardel y Razzano. A partir de este momento se conocía el tango, por supuesto, pero podríamos decir que con la incursión así abruptamente de algún modo de Carlos Gardel, surge un nuevo género musical. ¿Cuál? El tango canción. Claro que sí. Por ejemplo, su tema más representativo fue Mi Noche Triste, tango canción. En el año 1917, en abril justamente, ambos, Gardel y Razzano, viajan a España. Luego, en el año 1927, Razzano tiene justamente un problema en la garganta. Entonces, ¿qué pasa? Se disuelve este dúo. Pero de todas maneras quedan ligados. ¿Por qué? Porque Razzano continúa al lado de Gardel, ganando lo mismo, quiero decir, repartían en mitades iguales lo que cobraban, ¿no es cierto? Claro. Y él continúa como socio, como manager, como representante, como productor, lo que sería hoy en día un productor. También está lindo comentarles que, por ejemplo, en 1927 es el tercer viaje que realiza a Europa y conquista París, que era, digamos, la meca de todo lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con el arte. Sí, cualquier manifestación artística, si triunfaba en París, podía triunfar en cualquier punto del mundo. Exactamente, claro, por supuesto, eso es un buen detalle. Gardel era el catalizador que unía a todos. ¿Por qué digo esto? Porque los unía a través de una cultura en común. Los criollos por un lado y los inmigrantes. Estoy hablando de la República Argentina. Claro. Comienza el cine sonoro, tengamos en cuenta todos estos detalles. Sí. Yo los traigo así rápidamente, pero siempre contextualizando lo que pasaba. El primer film donde participó fueron Las Luces de Buenos Aires. Se filmó en Hollywood. Y los productores y el director consideraron que fue un error no ponerlo de protagonista, porque ya la fama de Gardel arrasaba con todo. Entonces, ¿qué hicieron? En el año 1932, filman Espérame. Ahí sí, se luce como protagonista Carlos Gardel. Además, Nela tenía un porte, una presencia, una elegancia que hasta te puedo llegar a decir que es de carácter hegemónico para aquella época, ¿no? Sí. Claro, por supuesto, de eso vamos a hablar en un ratito. Antes voy a decirles que en el 34 llega la película Cuesta Abajo, Tango en Broadway. En el 35, Tango Bar y su mejor película, El Día que Me Quieras, estrenada
de manera póstuma. Este detalle es importante, luego de su fallecimiento. El día que me quiera, si tienen la posibilidad de verla, está muy, pero muy linda esa película, para todos los que se interesen en conocer un poquito la figura más profundamente de Carlos Gardel. El día que me quieras. Empiezan las giras por Latinoamérica, y después el desenlace que todos conocemos, del que vamos a hablar en un ratito. Pero antes, yo no quería dejar de comentarles que Carlos Gardel fue uno de los símbolos más representativos de su época. ¿Por qué digo esto? Porque en torno a su figura confluyeron elementos sociales tan diversos, como lo que le decía recién, por momentos incluso antagónicos, que lo convirtieron en un verdadero fenómeno para su tiempo. Por una parte, Gardel representaba a los sectores sociales más sumergidos, que encontraban justamente en el tango, ¿qué cosa encontraban? Una manera de expresión. Pero por otra parte, personificaba el glamour de los años locos de aquella Buenos Aires, con ínfulas parisinas, fundada por la aristocracia porteña, tan afrancesada. ¿Se entiende más o menos? Entiendo perfecto. Digo, por un lado, lo que sucedía en las calles, claro, y lo dura que era la vida de los obreros en aquella época, sobre todo la gran cantidad de inmigrantes que había, sumado a esta cuestión afrancesada. Una forma elegante. Elegante, y darle ese toque, ese tupé clásico de Carlos Gardel, que bueno, lo mencionábamos hace un rato cuando tuvimos el problema con la conexión. Fue una persona que, gracias a él, hoy en día encontramos con todas estas convergencias culturales extrañas y locas que suceden gracias a su gran labor e influencia, ¿no?, dentro del tango y el tango canción. De hecho, el triunfo artístico de Carlos Gardel en Estados Unidos y en Francia, sí, ¿qué pasó? Le abrió al tango las selectas puertas de los salones más lujosos de Buenos Aires. Carlos Gardel fue el primer gran ícono sexual argentino. Ahora dentro de un ratito me explayo rápidamente. Sin embargo, por paradójico que pudiese resultar, la vida privada de Carlos Gardel transcurrió en la mayor de las reservas, y es muy poco lo que se sabe, inclusive actualmente, de su intimidad. No se sabe ni el nacimiento. ¿Acaso? Sí, ni el nacimiento, el año por lo menos. ¿Acaso este halo de misterio haya contribuido a la construcción del mito? Claro. Pero como toda leyenda, la vida de Carlos Gardel, a falta de datos certeros, habría de verse oscurecida. ¿Por qué? Por los rumores que siempre hay. Claro que sí, siempre hubo algunos rumores en cuanto a sus elecciones también sexuales. Fue toda una historia que hubo alrededor de él. Hay otros detalles que obviamente no vale la pena ingresar, pero bueno, hay algunas historias que son como el parador de esos rumores. Pero bueno, como lo dijiste vos, Nela, son todos rumores, pero no hay forma de que se empañe la leyenda, la historia y el gran legado que dejó Carlos Gardel. Claro que sí. Recién mencionabas el tema de su fallecimiento. Sí, claro, por supuesto. Él, viajaba constantemente a Europa, a Estados Unidos, y en esta época, que fue justamente el año 1935, se encontraba realizando una gira por Latinoamérica. Claro. Se embarca en un avión que lo iba a llevar de Bogotá a Cali. Antes hacían una escala en Medellín porque tenían que cargar combustible, y bueno, ese fue el día, el 24 de junio del año 1935, donde antes de despegar colisiona con otro avión, el avión donde venía Gardel con los músicos, colisiona contra otro avión que también estaba digamos, en la pista de aterrizaje, y ahí se produce la gran catástrofe donde ambos aviones, chocan, se incendian y fallecen la mayoría casi de los tripulantes. Otra de las muertes trágicas de las figuras argentinas, ¿no? Sí, claro que sí. Se sabe que Gardel conoció la calle desde muy niño, como les contaba. Era un adolescente todavía cuando ya andaba entreverado con hombres que vivían al margen de la ley.
y era muy mimado por las mujeres prostibularias. Esto es como un datito de color. Nela, y si yo te pregunto, como a modo de cierre, y esto me encantó porque lo dijimos fuera del aire, si yo vengo y te pregunto, Gardel, ¿de qué nacionalidad es al final? Porque hay un mito, hay un rumor, hay una pelea con nuestros vecinos uruguayos. ¿Vos qué me podés responder? Sinceramente, creo que es argentino. Bien. Porque no conozco que haya escrito mi Tacuarembó querido. Claro, Sacala del ángulo, uruguayo. Bueno, en el año 23 él se nacionalizó argentino, así que legalmente también está avalado. Exactamente. Claro que sí. Bueno, había traído inclusive hasta el testamento, pero de todas maneras se los cuento que en el año 1933, 2 años antes de morir, le deja todo lo que tiene que ver con sus propiedades, con sus bienes en general, a su mamá, a Berta Gardés. Su única familiar. Y su única familia, por supuesto, en el encabezado del testamento dice que no está casado, que no tiene hijos ni naturales ni legítimos, así que bueno, toda la fortuna queda para ella, y después, a la muerte de Berta, queda para su productor, un amigo de toda la vida. Así que... Qué historia, Nela. Qué historia, y tantas cosas para contar. Es que nos queda un montonazo afuera porque es una historia que quizás necesite de hasta una semana de programa para poder abarcar, porque es increíble todo su legado, todo lo que hizo, la cantidad de películas. Fíjate, la colección, dentro de tu colección tenés todas las canciones que hizo para cada una de sus producciones a nivel films, ¿no? Claro. De películas. Y que cada día las canta mejor, cada día suena más linda. Y que cada día la canta mejor. Antes de despedirme, quiero decirles que la célebre sonrisa gardeliana, tan emblemática, casi como la Gioconda, muy fuerte esto, era el resultado de largas sesiones cosméticas que incluían rouge, maquillaje y retoques fotográficos. A donde fuera, siempre llevaba consigo un neceser que incluía instrumentos para cada parte del cuerpo. En cuanto a la ropa, su cuidado era tal que aún los días en que no tenía función, podía cambiar de vestuario 3 o 4 veces al día. Iba a la peluquería casi de forma diaria para que lo afeitaran, le hicieran fomentos y le aplicaran toalla caliente. Increíble. Entonces nos ¿Era o no con era esto. un metrosexual? Era un gran metrosexual. Puede decirse el primero de la Argentina.